Los registros más antiguos encontrados por la Iglesia Católica de los primeros devotos del Sagrado Corazón datan del siglo XI, con San Bernardo, en la Edad Media, quien místicamente penetraba en el costado abierto de nuestro Señor y allí meditaba en las profundidades de esas entrañas misericordiosas de Dios. Y no solo él, sino otros grandes nombres de la espiritualidad del siglo XII siguieron el mismo camino. En realidad, esta devoción es muchísimo anterior incluso a la Edad Media. Jesús mismo dejó como ejemplo su corazón manso y humilde, y esto lo encontramos en San Mateo capítulo 11 versículo 29. Y por ello, parece ser que sus primeros adoradores se hallarían muy cercanos al tiempo en que su corazón latía físicamente. Hablando de un modo más específico, al recorrer los escritos del apóstol San Pablo, encontramos en él a un verdadero apóstol del Sagrado Corazón de Jesús y, en cierto sentido, un precursor de las revelaciones que recibió Santa Margarita María de Alacoque. ¿Qué significaba el corazón para San Pablo? Los hebreos de otrora entendían al hombre de una manera muy concreta y nunca disociaban cuerpo y alma. Es frecuente encontrar en el Antiguo Testamento alusiones a la dimensión simbólica de los ojos, de las orejas, del corazón, de la lengua, de las manos e incluso de los pies, para invocar a la totalidad de la actividad humana. El corazón obviamente ocupa el primer lugar. San Pablo fue heredero de esta concepción. Si analizamos sus cartas, en muchos pasajes encontraremos alusiones al corazón como receptáculo de la caridad o fuente de la que procede. Romanos capítulo 5, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. En resumen, el corazón aparece como el centro de la personalidad, el sitio en el cual se arraiga la vida religiosa y moral y se determina la orientación de la existencia. Para sintetizarlo todo en una palabra, el corazón simboliza la mentalidad del hombre. Y esto era así para San Pablo, que lo expresaba muy bien en todas sus cartas. San Pablo nos manda también que seamos imitadores de Dios, en Efesios capítulo 5, versículo 1, y así progresar en la caridad hasta el derramamiento de nuestra sangre si fuera necesario, conforme el ejemplo del Señor. San Pablo comprendía muy bien los sentimientos de Cristo, sabía cómo eran las entrañas del Señor, tenía una total idea de lo que era el corazón de Jesús, lo que amaba, lo que aborrecía, y por eso nos pide imitar al Señor. Veamos ahora aquel momento en que el Señor le pidió a Santa Margarita su corazón y lo introdujo en su propio corazón adorable, en el cual se le mostró como un pequeño átomo que se consumía en aquel horno encendido. Después quitó el corazón de Santa Margarita de ese fuego ardiente y lo volvió a introducir en el sitio de donde lo había retirado, y le dijo: «He ahí, mi muy amada, una preciosa prenda de mi amor, el cual encierra en tu pecho una pequeña centella de sus vivas llamas, para que te sirva de corazón». ¡Qué impresionante visión! Recordemos
que este órgano simboliza la mentalidad. A partir del momento en que se produce el augustísimo fenómeno sobrenatural del intercambio de corazones, el alma pasa a juzgar, sentir, actuar y reaccionar a semejanza del propio hombre Dios. Se trata de una vida nueva que comienza a florecer. Y esto San Pablo lo sabía muy bien. El apóstol de las gentes, sin duda, también recibió esta gracia, como deja claro en una de sus frases más emblemáticas. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con razón, concluyó San Juan Crisóstomo al comentar esta afirmación sobre el apóstol. El corazón de San Pablo era, por lo tanto, el corazón de Cristo.